Lo invito a acompañarnos en una conversación que prometo, aseguro, garantizo de antemano que resultará muy interesante para usted. Hablo de una entrevista con Guillermo Valdés Castellanos. Guillermo Valdés Castellanos es analista en temas de seguridad. Él fue también muy metido en cuestiones de opinión, pero él también fue director del CISEN. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Centro de Investigación para la Seguridad Nacional. Para la Seguridad Nacional. 5 años del régimen de Felipe Calderón estuviste al frente del CISEN. Así es, de 2007 a 2011. Hace ya algunos meses sacaste a la circulación este libro, Historia del Narcotráfico en México. Te debíamos la invitación para platicar de este libro que me dices lleva ya ¿cuántas ediciones? ¿Reediciones? Lleva, después de la primera impresión, otras 3 más. 3 más impresiones. 3 más, sí, ya van 4 veces que se imprime. La historia del narcotráfico en México. Así es. Es un primer estudio serio que se hace sobre el terreno, sobre el mapa nacional, de cómo el narcotráfico ha crecido, se ha expandido. Sí, sobre todo lo que plantea es cómo evolucionaron, o sea, porque la idea de este libro es explicarle a la gente por qué tenemos tanta gente armada en la calle matando tan salvajemente. O sea, de 2007 a la fecha van más de 70,000 muertos, y esto es producto de unas organizaciones criminales muy poderosas, muy armadas y sin límites para ejercer la violencia. Entonces, a diferencia de otros lugares donde hay narcotráfico, en donde las organizaciones criminales no son tan violentas, entonces la pregunta a respondernos es ¿por qué en México estos señores, estas organizaciones se hicieron tan salvajes, tan violentas, tan homicidas? Entonces, lo que trata de explicar este libro es cómo fueron evolucionando como organizaciones criminales para pasar de empresas, digamos, exportadoras de droga, que eso fueron en el origen, a empresas de la muerte, a grupos prácticamente de sicarios con gran entrenamiento, con una gran capacidad de fuego, con un armamento de gran capacidad, que se están dispuestos a asesinarse a lo salvaje. Esa peligrosidad se da en la medida en que esa empresa criminal crece y se amplía en otros negocios tan productivos quizá como el narcotráfico, y pienso inmediatamente a la extorsión, el tráfico de personas, el secuestro. Así es, o sea, es una evolución que tiene una raíz empresarial. Económica, sí, empresarial. El primer gran fenómeno que empieza a generar la violencia es a partir de los 90s. En México, entre 1950 y 1990, 89, había una gran corporación del narcotráfico, que era la Organización del Pacífico. Eras de cuenta un oligopolio. Todos los que se dedicaban al narco estaban organizados en una gran corporación dirigida por Miguel Ángel Félix Gallardo y Doneto, y esa corporación se fragmenta a finales de los 80s, en 1989. ¿Qué es cuando surge Caro Quintero? Un poco antes. Caro Quintero es parte de la dirección de esa corporación. Cuando descabezan esa corporación y meten a la cárcel a Caro Quintero, a Miguel Ángel Félix Gallardo y a Doneto, a Fonseca Carrillo, entonces todos los grupos que estaban allá abajo se fragmentan y dan origen a los 6 cárteles nacionales que conocemos ya más recientemente: el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez, el cártel del Pacífico, el cártel del Golfo, el cártel de Michoacán, que originalmente era el de los Valencia, el de Milenio, y el cártel de los Amezcua en Colima. Todavía no aparecía el Chapo entonces. No, el Chapo estaba en el Pacífico. Era uno de los líderes del Pacífico, junto con el Mayo Zambada, junto con el Güero Palma, junto con el Azul, el Esparragosa. Eran parte de uno de esos 6 cárteles, que era el de Sinaloa o el Pacífico, y estaban los Arellano Félix en Tijuana, y estaba Amado Carrillo en Juárez, y estaba García Ábrego en el Golfo. Ociel Cárdenas es posterior. Es posterior hasta. Entonces, en los 90 se fragmenta la gran corporación del narcotráfico en 6 cárteles, en 6 organizaciones, y empiezan las guerras entre ellos. Entonces empiezan a hacerse violentos. El cártel del Golfo, que fue el último, el más tardío,
para abrirse territorio y espacio en el negocio que estaba cooptado por los otros cárteles, desarrollaron un gran ejército que es el de los Zetas. Los Zetas. Y los Zetas introducen esto que tú mencionas. Los Zetas provocan dos fenómenos fundamentales para la evolución cualitativa del narcotráfico en estas máquinas de matar, que son el fenómeno de la profesionalización de los ejércitos, o sea, porque los Zetas originalmente eran exmilitares con entrenamiento de élite y que profesionalizan a los sicarios, les enseñan a usar armas de alto calibre, les enseñan tácticas de guerra, les enseñan operativos de contrainsurgencia, les enseñan a torturar, les enseñan sistemas de inteligencia, etcétera, y entonces profesionalizan el ejército del cártel del Golfo, obligando al cártel del Pacífico de Tijuana, de Juárez, a profesionalizar sus ejércitos, por si no iban a estar en desventaja. Entonces, este proceso de militarización profesional de las organizaciones del narcotráfico se da a partir de 1998-99, con el nacimiento de los Zetas. Esa es una primera gran variable. Y segundo, los Zetas, para autofinanciarse, se dedican a la extorsión, el secuestro, como método para financiarse. Entonces, afectan a la sociedad y utilizan su violencia para someter a las policías y a las bandas locales y a los criminales de todos los estados, y entonces son estos dos fenómenos, la militarización y la diversificación criminal. Tú me diste a leer, recuerdo muy bien, un libro sobre la mafia italiana. Así es. Que podría ser el catecismo de estos grupos. Así es, sí, por ahí aprendieron mucho. Yo a la hora que estaba estudiando teorías del crimen organizado para escribir este libro, entre ellos este libro de Diego Gambetta, dije, no me extrañaría que alguien de las gentes del Pacífico, del Golfo, hayan estudiado esto, porque de veras son señores muy listos, a veces algunos con una mentalidad estratégica muy clara, muy lúcida. ¿Cómo se inserta el tema de moda en este momento, el tema de los caballeros templarios, la violencia en Tierra Caliente y Sierra Costa michoacana? ¿Cómo se inserta la tuta y todo esto, egresados o provenientes de la familia michoacana que a estas alturas ya no existe como lo que fue, la que echó fuera de Michoacán a los Zetas? Mira, con ayuda de los de grupos civiles. Mira, la familia, digamos que fueron parte de la organización del Golfo y de los Zetas para controlar Michoacán. Esto sucedió en los primeros años de la primera década de este siglo, 2001, 2002, llegan el cártel del Golfo a través de los Zetas a controlar Michoacán y se quedan con los restos de lo que era el cártel del Milenio. ¿Por qué Michoacán? Porque ahí se producen las metanfetaminas. Porque era estratégico por el puerto de Lázaro Cárdenas, sin duda, en primer lugar, porque por ahí podían traer cocaína desde Colombia por el Pacífico. Ellos nada más llevaban cocaína por el Golfo o por Chiapas y llevarla a Puerto de Michoacán. La distancia entre Lázaro Cárdenas y Nuevo Laredo es mucho más corta que de Chiapas, de Tuxtla y de Tapachula a Nuevo Laredo. Entonces, por un lado abrieron una ruta alterna de trasiego de cocaína vía el puerto de Lázaro Cárdenas, y por otro lado adquirieron una base productiva de marihuana y amapola que no tenían. Local. Y además, las metas. ¿Cómo? Y las metanfetaminas, dado que tenían la posibilidad de traer los precursores químicos de Asia, de China fundamentalmente, y desplazan a los Valencia. Desplazan a los Valencia, o sea, para poderse apropiar esto, desaparecen a los Valencia y entonces aprovechan los restos de su estructura criminal michoacana, o sea, la local, que después ellos se convierten en la familia y dicen, nosotros nos vamos a quedar con el negocio. Le insertan la cuestión ética, digamos, sí, entre comillas, de catecismo. Un discurso religioso, ajá, de liberación política. Eso es muy inteligente. Social, es muy inteligente. Entonces van un paso adelante en términos de que, como el modelo de los Zetas es muy depredador, o sea, parte de sus ingresos que generaron en Michoacán fue
abrir un mercado interno de consumo de metanfetaminas. Entonces generaron un proceso de adicción entre la juventud en Michoacán gravísimo. Entonces, lo que hace la familia, por ejemplo, para ganarse a esa parte de la población, es que abren centros para el tratamiento de adicciones. A todos los chavos que habían convertido en adictos, los Zetas, estos señores los captan en sus centros de adicción, los adoctrinan y luego los vuelven sicarios de la familia. Entonces, la familia, digamos que es el modelo Z, pero reloaded o mejorado con estos conceptos, incluso hasta religiosos, morales. Bueno, y ese es de esa familia, de la familia de ese modelo, derivan en caballeros templarios cuando es asesinado, muere en combate en aquel operativo en diciembre de 2010, Nazario, uno de los líderes de la familia, y después ¿muere o no muere? Bueno, pues, Guillermo, tú un día discutimos mucho eso, sí, nunca apareció el cadáver. Nunca apareció el cadáver, mira, había bastante evidencia del día del operativo de que el señor estaba muy gravemente herido. O sea, en la refriega, ¿se acuerdan? Aquello fue con helicópteros, desde los helicópteros, se rafagueó una ¿cómo se llama? Una comitiva, de muchas camionetas. Un convoy, donde iba huyendo Nazario, ¿no? Moreno. No hay la evidencia física del cadáver, es así, pues bueno, eso es obvio, no se puede discutir que no apareció, pero había suficiente evidencia de las comunicaciones de ese momento en que Nazario estaba gravemente herido, ¿no? El caso es que ahora existen los templarios, los templarios, así es. Y los templarios, la escena criminal. Los templarios amplían y reproducen el esquema criminal de los Zetas, o sea, de un crimen diversificado, y ellos llegan a hacer una especie de dualidad en la estrategia. O sea, por un lado le cobran extorsión a todos los aguacateros, cobran extorsión limoneros, ganaderos, comerciantes, gasolineras, etcétera. Pero por otro lado también tienen una red de negocios que benefician a otras partes de la población. Por ejemplo, a ellos, una de las cosas que hacen, no solamente controlan a las policías municipales, sino también casi a la totalidad del municipio. Nombran, por ejemplo, a los directores de obras públicas de los municipios y obligan al alcalde y a estos directores a que todos los contratos de obra pública se los den a unas constructoras de ellos. ¿Bajo la ley de plato plomo? Así es. Y entonces, pues hay constructores michoacanos aliados a los templarios beneficiados por este tipo de negocios. O, por ejemplo, la negociación que hacen con la siderúrgica en Lázaro Cárdenas para negociar el control de las minas de hierro en los municipios aledaños a Lázaro Cárdenas, que benefician a ejidatarios de los municipios aledaños. Claro, hierro que sacan en embarcaciones, mandan a China y China les paga con precursores. Y ese dinero también una parte les llega a los ejidatarios. Por eso el golpe que dio en noviembre la Marina Armada de México, el Estado mexicano, al recuperar Lázaro Cárdenas, el puerto más importante de América Latina, no solamente de México, en la costa pacífica, es un golpe que les pegó en la finanza, abajo del cinturón de las finanzas. Entonces, frente a ese modelo y una debilidad muy grande del gobierno estatal y una presencia insuficiente de las fuerzas federales, la gente queda completamente expuesta y vulnerable, la mayoría de la población, y organizan sus autodefensas. Digo, es tan simple como ese. Y hoy el gobierno se alía con, entre estos dos grupos, autodefensas y templarios, se alía con el visible. Es decir, se alía con los autodefensas o guardias civiles porque conocen el territorio, conocen al enemigo, tienen información, aunque sean ilegales, tienen información, y información de inteligencia que no tiene el gobierno. Así es. Entonces, es forzada, no había de otra, pues. Así es, digo, y tiene sus riesgos, ¿no? O sea, en principio, aquí el tema es que toda esta situación deriva de lo que yo en un artículo del Milenio hace un par de semanas escribí diciendo: estamos frente a la tragedia del Estado desaparecido en Michoacán. O sea, la autoridad
del gobierno estatal pues está prácticamente borrada, o sea, no hay policías municipales que operen, no hay policía estatal que alcance y eficaz. Entonces se pierde la autoridad del Estado en el territorio, y el recuperar Michoacán pasa necesariamente por la reconstrucción del Estado, el que el Estado tenga la capacidad y la fuerza suficiente para que el marco jurídico del país, el marco constitucional, opere en Michoacán como opera en el resto del país. Y entonces, si los autodefensas se someten al marco constitucional y a las normas que rigen a las fuerzas del Estado, pues el Estado habrá ganado. Si las autodefensas dicen, no, pero yo las armas son mías, yo no las entrego, las registro, pero no las entrego y siguen siendo mías, están no cumpliendo el marco constitucional, ¿no? Entonces, el que el Estado se haga un pacto o firme un acuerdo con las autodefensas, va a ser positivo para la reconstrucción de la normalidad en Michoacán, siempre y cuando las autodefensas se sometan por completo al marco constitucional. Son los vengadores tolerados, así los hemos llamado por ahí. Guillermo Valdés, te agradezco mucho. Te desviamos un poco, bueno, no te desviamos, es parte es parte de la historia. Es parte de la historia, Así claro, es. Esto último de Michoacán, etcétera, no está aquí en el libro. La última parte no, pero toda la raíz, la génesis ahí está. La génesis del problema del narcotráfico en México está perfectamente en autopsia, en anatomía, en este libro. Es una anatomía de la historia del narcotráfico en México, que te agradezco mucho que vuelvas a recordarnos que está en librerías, que vale la pena para entender este país. Al contrario, Pepe, muchísimas gracias y buenas noches. Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del CISEN, La historia del narcotráfico en México, de Editorial Aguilar. Por si quiere usted saber la verdad, nunca se había hecho este trabajo. Se han escrito muchas novelas, narconovelas o narcoliteratura, sí, por un trabajo serio de investigación. Este es el primero. La primera historia. Por eso vale la pena platicarla y comentarla y compartirla. Pues muchísimas gracias, Pepe. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo Valdés Castellanos. Hagamos una pausa.